tienen ya mucho trabajo al respecto. Ustedes saben que hay muchas asociaciones de veterinarios en el país y hay códigos de ética profesional, ¿no? Hay códigos de ética profesional para veterinarios hechos por veterinarios. Y en efecto, son códigos que enfatizan el aspecto educativo, que enfatizan el trato digno de los animales, que enfatizan también el tema de la sustentabilidad. Yo creo que esto es muy interesante porque ya hay en el país, digamos, hasta donde yo puedo apreciar, ya hay una tradición importante de reflexión ética profesional sobre cuáles son las competencias y los límites del trabajo de los veterinarios. Sin embargo, me preocupa, por lo que acabo de decir, me preocupa justamente que un valor importante que defienden es el de la sustentabilidad. Porque justamente lo que digo es que este valor es incompatible con el trato más respetuoso a los animales. La sustentabilidad nos permite tener un medio ambiente adecuado, los animales puedan prosperar hasta cierto punto, pero no implica un respeto absoluto por cada animal. Implica un respeto, digamos, fuerte por las especies, pero no por los individuos. Entonces, habrá que pensar si estos códigos de ética profesional podrían ser revisados bajo la idea de que los animales tienen derechos inviolables y habría que pensar justamente en cómo queremos tener un trato con los animales que sea adecuado para la cultura humana, adecuado para lo que queremos como seres humanos y adecuado para los animales en tanto que portadores de derechos inviolables. Una tarea muy importante para los veterinarios, cambiando un poco de tema, es justamente el asunto de la educación. En los códigos de ética profesional, esto es ahora un asunto pues que destaca mucho, ¿no? Ellos admiten, ¿no?, que tienen que participar de manera activa y respetuosa en actividades educativas, en investigación de universidades y en general en la sociedad educando y todo esto. En Zacatecas un caso para mí interesante, por ejemplo, es que, bueno, pues los perros, los gatos necesitan ir de vez en cuando al veterinario, es parte es parte de sus derechos. Y acá, por lo menos, en algunas clínicas veterinarias, ha habido casos de contagio de COVID, ¿no? En buena medida porque la gente sale libremente con la mascota, sale libremente con el perro, con el gato, va al veterinario, va a consultas, se forman, esperan, etcétera. Y algunas clínicas se han convertido en focos de infección de COVID, incluso para los propios veterinarios, ¿no? Y esto es un riesgo importante que corren, que lo asumen desde luego, y que tiene que ver con la educación. Habría que pedirle a los veterinarios que los propios centros de atención para los animales no humanos sean justamente centros educativos. Que la gente pueda llegar al veterinario, ¿no?, y tener, sí, la atención para su animal de compañía, pero también tener educación. Cuidar justamente allí con mucho esmero, de manera muy estricta, las condiciones en las cuales estamos atendiendo y en las cuales somos atendidos. Yo creo que es una gran oportunidad para educarnos, es una gran oportunidad para aprender más del COVID, es una gran oportunidad para aprender a convivir con animales no humanos y entre nosotros y cuidarlos, ¿no? Bueno, pues yo lo dejaré aquí. Espero que haya sido de su interés y estoy aquí para continuar con la discusión y la plática. Gracias a todos. Gracias, doctor Serrano. Vamos a hacer al final una ronda de preguntas y respuestas y pasamos con nuestra siguiente ponente, la enfermera diplomada Andrea Carolina Valdés Luna. Ella tiene experiencia en enfermería en salud pública, médico-quirúrgica materno-infantil, geriatría, cuidados paliativos, bioética e iniciación artística. Ha sido miembro de la Fundación Intervive y docente en la Escuela Normal de Aguascalientes. Secretaria general de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Aguascalientes, 2018-2019, y actualmente ostenta la vicepresidencia de dicha academia. Bienvenida Andrea. Adelante. Muchas gracias, Sergio. Buenos días. Pues quiero agradecerles a todos y a la institución, a las instituciones que están haciendo posible que se genere este foro, ¿no? Para poder hablar y tener diferentes opiniones sobre 3 preguntas todos, pero con opiniones completamente diferentes, pero que van enfocadas hacia lo mismo. Al igual que la compañera inicial, la doctora Ana, también yo tengo mis respuestas escritas. Quiero compartírselas y pues en cuestión de puntos bioéticos, ya al final de preguntas y respuestas, si puedo resolver algunas, estaré pendiente. Empezando con la primera pregunta,
¿Qué retos y deudas tienen las personas humanas con respecto a los animales no humanos domésticos que habitan en sus casas? Pues bueno, definitivamente esta pandemia ha traído muchas situaciones que en años pasados no tomábamos en cuenta o tal vez las veíamos lejanas. Desde no poder salir a trabajar con regularidad hasta tener que quedarnos confinados en nuestros hogares. Las primeras semanas intentamos de todo para mantener nuestras mentes calmadas y tomarlo como unas vacaciones que pronto terminarían. Descansamos, jugamos, dormimos y nos atendimos tal vez como hacía mucho no nos dábamos la oportunidad. Pero los días de quedarnos guardados en casa se han convertido en meses y seguramente estaremos cumpliendo el primer año de aislamiento. Reflexiono en algo que muchos no tomamos en cuenta. ¿Qué pasa con nuestra mascota de compañía? Ellos también están viviendo esto con nosotros. Ellos también se desesperan. Ellos también necesitan de su paseo diario que les permita dispersar su mente y sentirse felices. Porque eso se nota desde el momento en que les decimos, calle Puchunga, es el nombre de mi perrito. Los retos que enfrentamos ante esta situación, desde mi punto de vista, son grandes. No solo por la responsabilidad de mantenernos activos y conscientes de las necesidades que tenemos como humanos, sino las nuevas necesidades que conlleva el cuidado y la atención de nuestras mascotas. Tenemos, y me incluyo en esto, que aprender nuevos tipos de atención conforme la situación cambie. Si ya teníamos un lugar apropiado para nuestros animales no humanos en casa, ahora necesitamos crear para ellos una nueva rutina y forma de coexistir. No podemos crear un abandono en el mismo hogar para ellos, que desgraciadamente hemos visto que está sucediendo. No podemos buscar librarnos de una responsabilidad que con plena conciencia adquirimos. He notado que sus necesidades nutrimentales han cambiado, así como la necesidad de afecto, porque, insisto, estamos haciendo un abandono en el propio hogar. Entre tantas cosas que tenemos que sortear en nuestro día a día, estamos en deuda con ellos. Es triste decirlo y más aceptarlo. No les damos ni la mitad del amor y atención que les dábamos en meses anteriores. Nos estamos volviendo egoístas, hasta en el afecto. Se creó una nueva necesidad, educarnos en cuanto al cuidado que se merecen. Coincido con el doctor que dice que necesitamos darnos cuenta de qué tipo de atención y nutrición estamos dando a los animales, que viene en conjunto con la respuesta a la siguiente pregunta. Hemos visto en esta temporada de pandemia muchos animales obesos. El amigo que nos manda el mensaje, mi perrito tiene esto, ¿qué le puedo dar de comer? Pues mira que ya no se quiere mover, mira que ya no quiere jugar como antes. Estamos haciendo animales obesos por la falta de educación que tenemos nosotros mismos ante el cuidado que les debemos de dar. No nos educamos adecuadamente en las necesidades que ellos tienen y los derechos que tienen tan básicos. Entonces, para responder la siguiente pregunta, ¿qué temas son prioritarios para abordarlo en cuanto a los animales no domésticos? Las reformas que han avanzado, que realmente yo lo leo en la Gaceta del Senado, las peticiones que se hacen. Suena muy bonito, todas las peticiones que se hacen, suena muy bonito el leer a los derechos que tienen, la redundancia, derecho a nuestros animales no humanos y que no los llevamos a cabo. Yo podría decir, pues vamos a hablar de todo el maltrato que están llevando en estos meses nuestros animalitos en el mismo hogar, por los propietarios, por los hijos, porque en ocasiones es tanta la necesidad también de los niños de hacer algo que pueden tomar a los animalitos domésticos y lastimarlos, ¿no? Algo que dice Mahatma Gandhi que me llamó mucho la atención y creo que es completamente cierto, dice, un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Leía las reformas que hay en Veracruz,
que decía que está prohibido que haya peleas de animales, pero exceptuando lo que para la comunidad es cultural. Entonces, hay tantos baches en las reformas que tenemos, tanto humanas y no humanas, que me da mucha risa y yo lo platico de pronto con mis compañeros en las sesiones académicas. Da risa ver tantos baches que hay y tan bonito que nos lo pintan, ¿no? Para que lo dijéramos de una mejor manera y a lo mejor no nos demos cuenta de los baches hasta que lo empezamos a estudiar. Yo no soy experta en cuanto a los temas que estamos tratando, pero pues sí puedo dar mi punto de vista en cuanto a la bioética multidisciplinaria, ¿no? Y nos damos cuenta, en cuanto empezamos a estudiar, nos damos cuenta de todos los baches que estamos teniendo en las legislaciones que se están presentando. Entonces, en respuesta a la pregunta número 2, comento, al releer en la Gaceta del Senado la iniciativa con el proyecto de derecho, por lo que se expide la Ley General del Bienestar Animal, entre comillas pongo, queda claro, aparentemente, todo aquello como seres humanos responsables que debemos de ser en la atención de los animales no humanos. Todos y cada uno de los derechos que estos tienen, pero podemos tener una charla eterna de todas las infracciones que en esta se cometen. Pensé en profundizar en cosas como qué tipo de hábitat debemos de tener para ellos, cada cuándo debemos de llevarlos a atención veterinaria, pero ¿por qué no hablar simplemente de la alimentación de nuestros animalitos de compañía? Estamos malamente acostumbrados y complemento el comentario que hacía anteriormente el compañero, a llegar y comprar las croquetas que creemos que son buenas para nuestra mascota o el que parece ser que nos ofrece los mejores nutrimentos para ellos sin darnos cuenta de realmente cuáles son los ingredientes que contiene. Hay modas y desgraciadamente se está generando una moda en cuanto al cuidado que le damos a los animales no humanos. ¿Qué pasa? Hay muchos grupos en Facebook, hay grupos en Instagram. En cuanto, esta marca es mejor para nuestro animalito y pues la verdad yo estoy nutriendo muy bien a mi animalito de compañía. ¿Por qué? Pues porque me cuesta tantos miles de pesos el alimento que le estoy dando, sin darnos cuenta si es apto para el peso, si es apto para edad, si es apto para la raza, o simplemente decimos, bueno, pues lo más barato que le puedo dar al animalito lo compro y pues Dios que me lo bendiga, ojalá y se nutra y estemos muy bien. Y en ocasiones le damos un alimento que es tan enriquecido en grasa que necesitan, aparte del alimento, una hidratación adecuada y ni siquiera esas se las estamos dando, ¿no? Entonces, me pregunto y les hago pregunta a ustedes también. ¿Cuántos de nosotros procuramos revisar los ingredientes de alimento que compramos? No nada más para los animales no humanos, para nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros revisamos cuánto es el peso adecuado del alimento que le tengo que dar, qué cantidad? Porque es tan fácil llegar y decir, bueno, le lleno el platito total, pues si se lo acaba, bueno, si no se lo dejo todo el día, ¿no? ¿Me atrevería a comprar yo un alimento con esa desfachatez para mi propia familia, para comérmelo yo mismo? ¿Por qué sí para ellos? ¿Por qué los dejamos a un lado? ¿Por qué los creemos que no valen lo mismo que nosotros? Creo, así como educamos continuamente en diversos temas a nuestros hijos, la correcta alimentación e hidratación de nuestras mascotas de compañía debería de ser prioritaria. Claro que también la necesitamos nosotros como adultos, porque recordemos que los hijos son el vivo reflejo de nuestro actuar. No podemos lavarnos las manos y esperar que alguien más se los enseñe o esperar que según nuestro razonamiento los alimentemos. Las personas, no solo los profesionales, al tener un conocimiento sobre este tema, tenemos la obligación de compartirle y educar a los demás.
desde la bioética, no hacerlo, aún teniendo el conocimiento de causa, se infringen al menos dos de los pilares fundamentales de esta, la justicia y la no maleficencia. Insisto, la educación continua sobre el cuidado animal y principalmente conocer los derechos que estos tienen, nos ayudan para que ellos tengan una nutrición óptima. También como nosotros nos educamos para podernos nutrir adecuadamente, debemos estudiar para poder atenderlos de una manera correcta a ellos y no romper sus fundamentos bioéticos que también ellos tienen, ¿no? Pasando a la tercera pregunta. ¿Cuál debe ser el papel del profesional y gremio de medicina veterinaria en pequeñas especies, en la educación respectiva y la incidencia en políticas públicas? Poco podría yo opinar en cuestión de veterinaria porque desconozco del tema, pero puedo opinar en cuanto a experiencias vividas y lo que he estado estudiando, porque el tema me interesa, porque creo que es necesario que lo tengamos y que lo sepamos. Considero que la responsabilidad que adopta el gremio veterinario desde su formación académica y llevado a la práctica, la importancia que tiene el cuidado y también el gasto que se genera, en esto debemos de tomar muchos puntos en cuenta. Las campañas que genera la Secretaría de Salud en Aguascalientes, tanto para la vacunación como para esterilización de perros y gatos, es parte de la educación que se le da a la sociedad, aunque siento que podemos dar muchísimo más, tratar de buscar y educar de una manera apropiada a la sociedad, no solamente dejarlo como en lo superficial y decirles, bueno, puedes acudir, quieres esterilizar, acude aquí y te doy las indicaciones básicas para el cuidado, pero solamente hasta ahí llega. Sí, las esterilizaciones por parte de la Secretaría de Salud son gratuitas, pero nos quedamos hasta ahí en la atención médica y el cuidado postquirúrgico y no más. Muchísimas de las personas que llevan a esterilizar a sus mascotas de compañía no siguen un seguimiento. ¿Qué pasa cuando de pronto escuchamos, bueno, están haciendo la campaña de vacunación, vamos a llevarlos? Ajá, pero ¿y luego? ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo dar? ¿Cada cuándo lo debo de vacunar? ¿Qué vacunas tengo que ponerles? Entonces, siento que así como el personal de salud en las instituciones públicas se trata de educar al derechohabiente, a la sociedad, el gremio veterinario debería de hacer también campañas de concientización y educación para el cuidado de las especies pequeñas. Leyendo en la Gaceta, nos decía la senadora Delfina Álvarez, Gómez Álvarez, perdón, en la Gaceta del 28 de noviembre del 2018, solicita respetuosamente a los diputados. O sea, me da tristeza, como decía al inicio la doctora Ana, que hasta como suplicarle a alguien más que voltee a ver las necesidades que los animales no humanos tienen. Y respetuosamente te pido que por favor se considere el aumento en la capacidad, en el apoyo económico para poder tener una educación adecuada y campañas de salud para las mascotas apropiada. Entonces, como les comentaba hace unos momentos, hay demasiados baches y cosas que se pasan por alto, que les dan el carpetazo y dicen, ok, me están solicitando, pero pues bueno, ahí se queda, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? Se están reduciendo costos, están reduciendo gastos. ¿Por qué? Porque no lo están tomando en cuenta. En el 2019, 18, me parece, 18, 17, el INEGI daba un aproximado en cuanto a que el 70% de las mascotas de las razas pequeñas que hay en Aguascalientes son callejeras y son las que más sufren maltrato animal, más en las que recae pues la maldad humana, desgraciadamente tengo que decirlo, pero el humano
es injusto y es malvado con ellos. ¿Por qué? Porque se cree que no sienten, porque se cree que no pasa nada si lo hago. Al final de cuentas es algo divertido, ¿no? Es lo que los muchachos cuando suben sus videos hacen. Y al reducir gastos para este tipo de campañas, pues solamente estamos fomentando más a que se genere este tipo de agresiones hacia los animales no humanos. Pues para terminar, concluyo mencionando lo que en preguntas anteriores mencioné. La educación continua a nuestros hijos y a nosotros mismos como adultos responsables, con base en el trato digno y responsable hacia los animales no humanos. No podemos dejar a un lado a quienes, sin que lo sepamos, influyen mucho en nuestro bienestar emocional, en aquellos que incondicionalmente están a nuestro lado sin importar en muchas ocasiones, sea por ignorancia o por voluntad dañarlos. La situación, y esta situación, nos reciben con alegría y nos buscan para recibir ese pedacito de amor que les damos. Lo menciono de esta manera ya que en tiempos de pandemia es lo que les damos, solamente un pedacito de amor. No dejaré de insistir que como profesional de la salud y fiel aprendiz de la bioética multidisciplinaria, porque así debe de ser la bioética multidisciplinaria, quiero dejar en las generaciones que nos preceden ese conocimiento, esa hambre de querer saber más. No nos podemos quedar con el conocimiento. Al final de la vida, creo yo, esta es como el agua. Si lo compartes, fluye y nutre, pero si lo dejamos solo para nosotros, será como el agua estancada, se pudre. Muchísimas gracias por permitirme este espacio. Muchísimas gracias por la invitación y paso contigo, Sergio. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti por aceptar la invitación. Pasamos ahora con el licenciado Ricardo Alberto Cruz Aro. Él ha sido periodista y jefe de información en diversos medios e instituciones, así como asesor jurídico legislativo. Desde el 2010 a la fecha es presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de México, AC, autor de la propuesta legislativa que penaliza el maltrato y crueldad hacia los animales en el estado de Tamaulipas, que entró vigente en el Código Penal de aquel estado en abril del 2016, y en noviembre de ese año fundó la Coalición de Asociaciones Ambientalistas en Tamaulipas, junto con otros 10 organismos de Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria, Vallehermoso, Tampico, Altamira y Madero. Bienvenido, Ricardo, adelante. Sergio, Ricardo, si me permiten un poquito, va a ser un comentario. Les pido a las personas que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, utilicen el chat. Ya he visto que hay algunas preguntas ahí que en el tiempo correspondiente de preguntas y respuestas se abordarán. Entonces, para que esto también se convierta más ágil al llegar a ese espacio. Entonces, si tienen alguna pregunta en el chat, por favor, la van incluyendo y al final se irá dando respuesta. Perdón la interrupción, le regreso la palabra, licenciado Ricardo. Sí, buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Bien, pues mi perspectiva para estos tres planteamientos va a ser más que nada desde un punto de vista jurídico, por mi formación como abogado. Así decían, fundé una asociación de abogados ambientalistas de México, la única en el norte del país que tengo conocimiento, y esto nos ha permitido formar frentes para la defensa de la naturaleza, del medio ambiente, desde el aspecto legal, desde el aspecto de tanto abordar el tema de la protección de la fauna como de la flora. Y de este modo, en cuanto a la primera pregunta, quiero contestarles qué retos y deudas tenemos hacia los animales no humanos que comparten nuestra casa. Es una deuda ancestral, porque ahora la pandemia nos ha enseñado y nos ha confinado de forma tal que hemos convivido más con ellos
hemos tenido una convivencia más cercana, más cerrada, más estrecha, y ahora nos hemos podido dar cuenta, los humanos, de una mejor manera, de una manera más amplia, de las necesidades y de lo necesario que son los animales para nosotros. Porque nosotros somos los que hemos decidido traerlos a casa. Ellos no vinieron por su cuenta. Y al decidir traerlos desde hace siglos, los convertimos en nuestros compañeros, los convertimos en seres que comparten y forman parte de un núcleo familiar. De ese modo, esta relación ahora es más estrecha. Y ahora esta deuda ancestral del respeto a sus derechos, del respeto a su integridad física, aumenta. Y ese aumento nos constriñe a que como ciudadanos, a que como organizaciones no gubernamentales, llamemos la atención de la autoridad y llamemos la atención para abrir los ojos de la importancia, lo que urge que despertemos esa conciencia humana para visualizar a los animales como seres vivos. Eso es lo importante. Es lamentable que la mayoría de las legislaciones en el país, incluido Tamaulipas, contemplan en los códigos civiles a los animales como objetos, no como seres vivos. Y ese es el principal error al que estamos expuestos. De esta forma, ¿qué deuda tenemos? Tenemos que fortalecer y reforzar las estrategias, las instancias en las cuales estemos trabajando para que podamos conseguir dejar de ver a los animales como objetos. Bueno. Un objetivo jurídico muy importante y una ética muy importante. No podemos seguir viendo a los animales como objetos como los trata el Código Civil de la mayoría de los estados de la República. Entonces, en este tenor, yo creo que falta mucho por hacer. Me da pena. Yo tengo la fortuna de vivir en una frontera con los Estados Unidos y eso permite hacer comparativos muy fácilmente. Comparativos en el sentido de que es tan sencillo ver cómo cambia la actitud de la autoridad ante el dolor y el sufrimiento animal de México con Estados Unidos. Simplemente es cruzar el puente y ya el trato hacia los animales cambia radicalmente. Es otra perspectiva absolutamente contraria. En Estados Unidos, en Laredo, Texas, que es la ciudad vecina que tenemos, aquí yo estoy en Nuevo Laredo, Tamaulipas, compartimos frontera con Laredo, Texas, Estados Unidos, y cualquier caso de maltrato animal es perseguido por la autoridad como si se tratara de un crimen contra un ser humano. Cualquier caso de maltrato, cualquier caso de abuso es perseguido, es sancionado. Y lo más importante, se trate de quien se trate. Entonces tenemos mucho todavía como sociedad mexicana, tenemos mucho camino que andar. Tenemos mucho camino que recorrer todavía para poder llegar a una ética que nos permita de manera frontal poder decirle a la fauna que comparte nuestro hogar, poder decirle, estoy resarciéndote de los daños que ancestralmente te he ocasionado, porque nos hemos servido de ellos desde tiempos primitivos para la caza, para alimentación, para transporte, para la carga. Ancestralmente los hemos utilizado, los hemos explotado, los hemos esclavizado, como bien dijo los compañeros más antes de mí. Entonces, la deuda es muy grande. Tenemos que seguir trabajando para pagar esta deuda. En cuanto al segundo punto, efectivamente, la legislación con respecto al maltrato animal ha avanzado, pero hay rezagos. En este punto, yo quiero abundar en el tema de que en Tamaulipas somos uno de los últimos, de los únicos 10 estados de la República que contemplan sanciones penales por maltrato animal. Sabemos que en todos los reglamentos de la República, en todas las entidades federativas, existen leyes que sancionan administrativamente el maltrato animal, pero son letra muerta, como ha ocurrido históricamente en Tamaulipas. Es letra muerta porque tenemos 10 años de que existía una ley de protección a los animales para el estado de Tamaulipas que contemplaba sanciones severas, todas administrativas, multas, y es curioso que en todo ese tiempo de vigencia de esa ley, nunca en todo el territorio tamaulipeco
se ha aplicado una sola multa a un transgresor de esta ley. Letra muerta. Esto que nos motivó a que en el año 2010 un servidor hiciera la propuesta ante el Congreso del Estado de Tamaulipas para adicionar al Código Penal del Estado un capítulo denominado privación de la vida y maltrato animal, a fin de sancionarlo. Después de 6 años, porque fue hasta el 26 de abril de 2016, cuando por fin se publicó en el periódico oficial del Estado esta adición al Código Penal, el Código Penal, finalmente se pudo lograr que se plasmara esta inquietud en el Código Penal. Son solamente 5 artículos que eran parte de esa deuda ancestral que tenemos que cumplir. Y ahora hay en Tamaulipas tenemos sanciones que van de los 2 meses a 2 años de prisión, gracias a la propuesta que la asociación que aún presido logramos enarbolar. Pero esa propuesta legislativa ya cuajada, ya cristalizada, adolece de muchos defectos. De muchos defectos, ¿por qué? Porque no hay una infraestructura normativa completa, no hay la infraestructura humana necesaria para poder llevar a juicio a quienes atentan contra la vida de un animal o lo torturan de manera intencional. Hasta ahí. Por lo cual, en complemento a esta adición al Código Penal de Tamaulipas, hemos estado instrumentando otras estrategias que vengan a fortalecer la sanción al maltrato animal. ¿Para qué? Para que las carpetas de investigación que se están formando y de las cuales, por ejemplo, en Nuevo Laredo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Matamoros, un servidor ha tenido que empujarlas personalmente, directamente, como abogado, sin cobro de honorarios, a efectos de que pueda llevarse a cabo la ejecución de esta normatividad. Entonces, a fin de poder mejor proveer, tenemos deficiencias. Por ejemplo, si tenemos el caso de un animal muerto a golpes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas carece de la figura del veterinario como perito. Por lo tanto, tenemos una laguna de tipo administrativo en la cual es necesario que la Fiscalía cree la figura del veterinario como perito para poder contar con la prueba madre en el caso de lesiones, en el caso de la muerte por tortura o intencional de un animal. En ese sentido, pues estamos trabajando, no lo dejamos al garete, estamos trabajando y de ahí que estamos empujando ante las instancias respectivas, como es el Congreso del Estado de Tamaulipas, como lo es ante las propias dependencias del Estado. Estamos empujando que se cree la figura del veterinario como perito y al mismo tiempo también estamos empujando que para poder contar con una estadística real y concreta de los casos de maltrato animal que existen en el Estado, para poder saber cuántos animales tenemos en cada domicilio, es importante que se tenga una estadística, una bitácora que permita medir qué estamos haciendo éticamente y legalmente en el tema del maltrato animal. Entonces, estamos proponiendo también que se cree por el municipio de Nuevo Laredo un departamento de estadística y protección animal. Lo contempla la ley de protección a los animales para el Estado de Tamaulipas. Contempla la figura de ese departamento que a 10 años no ha existido, sigue sin existir. Es importante que tengamos números reales de cuántos animales hay en cada domicilio, cuántos animales hay en la calle. Porque en este punto de animales en la calle quiero hacer un señalamiento que he considerado importante, pero quiero acabar con el tema jurídico. Estamos empujando que la Procuraduría de Justicia, aquí está una de las denuncias que hemos, como Asociación de Abogados Ambientalistas, hemos interpuesto ante las agencias del Ministerio Público del Estado en varios municipios de la entidad para que se castigue a los responsables de haber matado
de manera intencional, cruel e injustificada a un animal. Hay mucho trabajo por hacer y dentro de toda esta maraña, lo más importante es la sensibilidad, la sensibilización a los funcionarios públicos, a los encargados de la procuración y la impartición de justicia. Es increíble el grado de deshumanización que tenemos, atiende, señor Lole, que tenemos al respecto. Es increíble el grado que tenemos de deshumanización y lo palpé porque al hacer la propuesta legislativa ante el Congreso del Estado de Tamaulipas en el 2010, tuve numerosas reuniones con el equipo jurídico del Congreso. En esas reuniones el tema central y la manera en que trataban de rebotar mi propuesta, porque batallé mucho para eso, era en el sentido de que los abogados consideraban que el tema del maltrato animal era una nimiedad. Me decían a cada momento, en cada reunión, es que tenemos casos de violación, tenemos casos de lesiones, de homicidios, de robo, etcétera. ¿Qué importan los animales si tenemos que atender el tema de los seres humanos? El concepto es de que históricamente los casos de los asesinos seriales devienen de personas que han incurrido en maltrato animal cuando tenían una corta edad, en su niñez o adolescencia. Ese fue el fundamento con el cual logramos llamar la atención, porque esta propuesta tenía el objetivo de frenar el maltrato animal y también encender luces amarillas con respecto al tema de la prevención de los delitos. ¿Cómo prevenimos que haya cada vez menos incidencia delictiva en la cual se agreda la integridad física de las personas? ¿Cómo podemos prevenirlo? Concientizando en cuanto al dolor humano. Pero si una persona es capaz de dañar a un ser que no tiene voz, a un animal que no puede defenderse, evidentemente ese niño, ese adolescente, al paso del tiempo, se va deshumanizando y es capaz de provocar daños a un semejante. Bajo ese contexto es como pudimos lograr que se aprobara la adición al Código Penal del Estado de Tamaulipas. Y aún falta mucho por hacer. Estamos trabajando en que en cada periodo de elecciones estamos llevando talleres sobre prevención contra el maltrato animal y de protección al medio ambiente a los candidatos a diputados, a alcaldes que así no lo permiten. Pero es lo que podemos hacer como ciudadanos interesados en la protección al medio ambiente. Yo creo que ese es parte de nuestra deuda y tenemos que irla pagando. Es lamentable que jurídicamente hay más de 20 entidades federativas que no tienen penalizado el maltrato animal. Y es desafortunado que tenga que penalizarse, porque si atendemos únicamente a que haya una sanción administrativa que no se lleva a cabo, que no se ejecuta, que no se respeta, no vamos a tener, desafortunadamente, una coacción efectiva hacia el ciudadano. Por eso la importancia de participar en este foro. Y le agradezco mucho la invitación, porque nos permitiría crear una red, crear esta red que ya está funcionando, y que les agradezco a todos ustedes permitirme hacer parte, para que podamos permear y lograr intervenir en los congresos, en las legislaturas locales de los estados, en aquellos en que todavía no se encuentra vigente la legislación al respecto de sancionar penalmente el maltrato animal, lo hagamos. Y hagamos un frente común para lograr que esto sea efectivo. En cuanto al tema del cuidado y bienestar animal como un tema de ética profesional y el papel de los profesionales y gremios de la medicina veterinaria en pequeñas especies en el tema de la educación. Yo creo que es muy importante. Los veterinarios juegan un papel muy importante en el tema de la educación. En el tema de la educación, porque son quienes están encargados de la salud del animal, son quienes tienen contacto directo con quienes tienen animales en sus domicilios, y es a través de ellos como se puede lograr una mejor sensibilización a las familias que acostumbramos tener animales en el hogar. Yo creo que la figura, como comentaba hace un momento, la figura del veterinario como perito
tiene un papel fundamental para la prosecución y la impartición de justicia en los casos de maltrato y de tortura animal. Yo hasta aquí dejo mis comentarios. Habría mucho más que decir, pero no quiero abusar del tiempo de ustedes. Les agradezco haberme escuchado y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Pasamos entonces con la participación del doctor Víctor Hugo Salazar Ortiz. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Intercontinental, maestro en Filosofía por la Universidad del Valle de Temajac y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1996. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2008 publicó su libro Una visión pragmática de la ética ambiental. Bienvenido, doctor. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Sergio, y una vez más, gracias a todos los que nos han acompañado, que aceptaron unirse a este foro de ética y bienestar animal y este primer acercamiento a lo que va a ser el seminario permanente. Me voy a permitir compartir la pantalla. Creo que yo lo puedo hacer, ¿verdad, Sergio? Sí, directamente. A ver si es en esta. Compartir. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ahí estamos viendo el... Ok. Ahí ponle proyectar diapositiva. Sí. En presentación. Ándale ahí. Bueno, pues yo sí me tomé el tiempo, me permití hacer una presentación debido a que suelo ser muy disperso en mis ideas y esto me ayuda un poco a darle mayor claridad a mi exposición y a que se entienda lo que estoy proponiendo en mi trabajo. Bueno, lo titulé esta presentación, tipos de abordar los compromisos humanos con los animales de compañía. Y bueno, en primer lugar, pues también siguiendo el formato de esta presentación, pues lo llamo a la primera forma de abordar estas preguntas, un abordaje ético en torno al bienestar animal. Y bueno, pues con ello intento responder esta primera pregunta que nos ha unido en la reflexión acerca de cuáles son los retos que como seres humanos tenemos con nuestros animales de compañía. Y bueno, antes de dar respuesta, o ya con esto intento dar respuesta a esta pregunta, tomo la cita del doctor Alejandro Herrera, que dice que cuando hablar del dolor de los animales y de no maltratarlos por motivos éticos ha dejado de ser en México un tópico esotérico, motivo de sonrisas tolerantes y reservado para un grupo reducido de personas influidas por ideas extrañas, que es un poco esto lo que ya nos señalaba licenciado Ricardo, de que no se toma, todavía hay personas que no ven este asunto con seriedad y con la delicadeza que conlleva. Bueno, y esto obedece a que vivimos dentro de una tradición que ha sido muy especista, es decir, hemos considerado únicamente los intereses de nuestra especie para beneficiarnos del mundo y de los seres que en él habitan. Y pues este antropocentrismo vemos cómo nos está llevando actualmente pues a una extinción masiva de estos compañeros de viaje que deberíamos de estar cuidando y protegiendo, porque finalmente pues nosotros formamos parte de este proceso evolutivo que compartimos. Entonces, frente a esta idea tradicional de un especismo antropocéntrico, pues está la idea de un extensionismo moral y legal, ¿sí? Como ya lo hemos podido escuchar, como lo hemos podido tal vez leer con anterioridad, pues los animales tienen derecho, ¿a qué tienen derecho? A que los tratemos con respeto, ¿sí? Y bueno, hay muchas, ¿por qué se pide esto?
Bueno, porque hay muchos estudios que nos demuestran que uno de los criterios principales para que otras especies reciban consideración moral, pues es su capacidad de experimentar placer y dolor. Y entonces, si nosotros no le causamos dolor, sufrimiento, o consideramos que causar esto a los seres humanos es algo inmoral, pues tenemos que ampliarlo. Ahí está la extensión de la moral. Tenemos que ampliarlo entonces para todas aquellas otras especies que comparten junto con nosotros, o que nosotros compartimos con ellos estas sensaciones. Bueno, siendo más concreto con estas, intentando dar respuesta a esta pregunta de los retos y la deuda que tenemos con respecto a los animales, bueno, una cosa muy importante que tenemos que tener presente, dadas por lo que estamos viviendo en la actualidad, es que tenemos la obligación de estar informado acerca de las posibles causas de contagio de virus zoonóticos. Y bueno, en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud señala que con estudios que se han hecho, pues se ha demostrado que este virus que nos atormenta en este momento a los seres humanos no se contagia de los animales de compañía a nuestra especie, ¿sí? No obstante, esta desinformación, este miedo que se tiene por este virus, llevó a que muchas personas abandonaran y sacrificaran despiadadamente a perros y gatos, ¿sí? Pero entonces, insisto, hasta la fecha no hay una evidencia científica de que los animales de compañía sean una fuente de infección para los humanos. Entonces, las recomendaciones con animales, cuando entramos en contacto con los animales, pues siguen siendo las mismas: lavarse las manos antes y después de interactuar con ellos y sus pertenencias, así como practicar un poco el distanciamiento, incluso hasta con nuestras mismas mascotas, ¿no? Y bueno, si se adquirió como seres humanos, si adquirimos este virus, pues hay que evitar el contacto con las mascotas, independientemente de que se han hecho estudios de que no se transmite. Bueno, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es, una vez más, o sea, este contacto que se tiene con ellos al momento de la transpiración, al momento de tocarlos. Entonces, no es que se vaya a transmitir el virus al animal, pero si yo tengo el virus y otra persona entra en contacto con mi animal de compañía, pues puede adquirirlo. Entonces, en ese sentido, son ese tipo de precauciones. Bueno, las medidas de seguridad de higiene, cuando se saca a pasear a los perros, ya en el chat por ahí alguien estaba preguntando, lo que tenemos que hacer no es confinarlos, sino al contrario, si ellos están acostumbrados a un paseo, pues hay que buscar lugares poco concurridos, y además elegir un momento del día donde sea más fácil entrar en contacto con otras personas, también con otros animales, ¿sí? Y bueno, al regresar a la casa, no se debe usar cloro, alcohol o desinfectantes para limpiar las patas del animal, ya que estos productos pueden causarles irritaciones. ¿Qué es lo que se debe utilizar? Pues un jabón neutro. Esto lo comento porque, pues, escuché y leí algunas notas relacionadas con este asunto de que las personas estaban utilizando este tipo de sustancias y estaban produciendo también un malestar en sus animales de compañía. Y lo más importante es no abandonarlos. Entiendo que a lo mejor muchas personas estuvieron en una situación muy complicada, pero, es decir, en la pregunta básica, o come el perro o como yo. Entonces, pues como yo no tengo para darle de comer al perro o al gato, pues lo echo a la calle, y él tendrá a lo mejor más oportunidad en la calle que si yo lo tengo aquí, ¿no? Bueno, entonces, el abandono de perros y gatos es inadmisible y no es bajo ningún concepto la solución a la pandemia del COVID-19. Tampoco lo es el sacrificio de animales. Esta pandemia no es ni puede llegar a usarse bajo ningún concepto como una justificación para practicar la matanza despiadada. Como ya sabemos, también en algunas partes en algunos países, pues
sí se han detectado que este virus se encuentra presente en algunas especies ferales y se ha optado por el sacrificio masivo de ellas. Bien, entonces, regresando a nuestra situación cercana de nuestros animales de compañía, pues abandonar o matar animales es algo que les ocasiona sufrimiento y alimenta el ciclo de pánico. Es un crimen, es cruel y para nada ético, y bueno, pues esto tampoco va a resolver la pandemia. Bueno, ¿cuáles son los compromisos entonces que nosotros tenemos con nuestros animales de compañía? Yo lo pondría en estos dos ámbitos. Pues por una parte tenemos nuestros compromisos morales, o sea, lo pongo como compromisos normales, es decir, como cotidianos, no obedeciendo únicamente a esa situación de pandemia, sino, es decir, algo que debe ocurrir de manera cotidiana, normal. Pues tenemos que alimentarlos, tenemos que en el caso de los perros, si es un pues, pues, esparcimiento en ambos casos, pero el gato pues también se señala o se hace la recomendación de que pues no se dejen salir de los domicilios, ¿sí? Cuidar obviamente la salud, sus vacunas, la higiene del animal, bueno, pues mucho afecto, esto no nos lo va a pedir por ejemplo la ley, porque la ley, por ejemplo, en los compromisos de los padres a hijos, pues sí tienen que darles educación, alimentación, cobijo, pero no existe el afecto, por ejemplo, ¿no? Y entonces las leyes, pues como lo vamos a ver en este momento, se los voy a mostrar, pues es algo que viene más como un compromiso de tipo moral, ¿no? No de tipo legal. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede con las leyes? Bueno, una pregunta, la legislación con respecto ha avanzado, pero su aplicación sigue presentando rezagos. ¿Qué temas son prioritarios y cómo abordarlos? Bueno, ciertamente ya estos temas han sido abordados por el Senado, han entrado ya a ser considerados, ¿sí? Y de hecho, hay que leer lo siguiente. Como los derechos humanos, los derechos de los animales provienen de las formas de injusticia de que son víctimas, y en México reconocer la necesidad de erradicar la violencia en nuestra sociedad implica traspasar la frontera del reconocimiento y promoción de los derechos humanos para incluir a los animales, es decir, terminar con este especismo y más bien pensar en un biocentrismo o en un ecocentrismo, propuestas derivadas de la ética ambiental. Entonces, una vez llegados hasta aquí, valores como la solidaridad, la reciprocidad, una relación moral con otras especies de una manera menos egoísta y más interesada por su bienestar. Construir derechos a partir de la promoción de leyes de bienestar animal, respetarlos, protegerlos de la violencia, modificar nuestros hábitos que impidan causarles dolor, es avanzar como seres humanos. Entonces, es decir, no podemos a otras especies, nuestro círculo moral nos estaríamos rebajando, no, al contrario, nos estaríamos engrandeciendo, ¿sí? Bueno, en México contamos con una de las mejores leyes a nivel mundial y buenos reglamentos en cuanto a protección de animales, pero de poco o nada nos sirve mientras la ciudadanía los desconozca. No haya instancias con capacidad para que se apliquen, no se cuente con personal capacitado para vigilar y velar su cumplimiento, y las instancias legales que atiendan las denuncias formalmente. También es lo que he señalado. Bueno, pero lo que nosotros tenemos que ver es que los funcionarios públicos al servicio de la sociedad mexicana están obligados a responder a las necesidades básicas de sus representados, es decir, nosotros. Entonces, si grupos de ciudadanos les exigimos a los diputados, a los legisladores, que creen leyes y que también una vez creadas las vayan aplicando, pues ellos tienen que atendernos, ¿sí? Entonces, no es posible considerar que la crueldad hacia los animales es totalmente ajena al que se puede ejercer hacia otros seres humanos. Entonces, lo que dice el Senado es que en ese sentido debemos reconocer la urgencia e importancia de defender esos derechos, escuchar el reclamo de sus representados que a través del cuerpo de organizaciones civiles estructuradas
bajo los términos legales correspondientes, especializadas en el tema que nos ocupa, hacen llegar información real, comprobada, documentada y justamente argumentada para legislar de manera responsable al respecto de una ley general para los animales, que esta ley, esta primera ley general para los animales aparece en 2009, es decir, es muy reciente, y aparece como un conjunto de medidas de carácter integral que promueven desde distintos ámbitos de la sociedad una cultura de valor y respeto por la vida de los animales. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ley de protección de animales? Bueno, pues obviamente protegerlos, garantizar su bienestar, que se les brinde atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia, así como la deformación de sus características físicas, garantizando la salud, la sanidad animal y la salud pública. Bueno, pues aquí esto es muy importante, ya se ha señalado también, que ¿quién tiene que cumplir con estas leyes y con este reglamento? Pues no solamente los veterinarios, no solamente los centros de atención y bienestar animal, sino que todos los ciudadanos que tenemos bajo nuestra responsabilidad, que al final todos la adquirimos voluntariamente, pues conocer estos reglamentos, ¿no? Y bueno, la Ley General de Bienestar Animal, solamente voy a señalar, por ejemplo, el artículo 17, dice que son obligaciones del tutor responsable, bueno, pues inscribir a su animal de compañía en el Registro Nacional de Animales de Compañía, que aquí el abogado nos puede ayudar, me parece que no existe, pero lo que sí podemos hacer es dotarlo de un espacio que le permita libertad, otorgarle la protección contra condiciones climáticas, proporcionarle agua, el alimento nutritivo, proporcionar la atención médica veterinaria, garantizar que tenga suficiente convivencia y segura, establecer medidas necesarias para que no se escape, colocarle un collar que no lo lastime y que nos permita identificarlo. Y bueno, el número 12 lo pongo ahí en negritas porque genera muchos problemas esta situación de los perritos, de nuestras mascotas, de nuestros animales de compañía. Hay muchas personas que desconocen esta ley y siguen teniendo perros fuera de su domicilio, o en la mañana les abren la puerta para que salgan a hacer sus necesidades o a cualquier hora del día, ¿no? Y esto entonces crea conflictos vecinales. Donde yo vivo, la semana pasada se creó un conflicto fuerte relacionado con porque tenemos un grupo de WhatsApp y las personas ahí se quejan y se amenazan, y yo creo que este no es el camino. Y no es el camino porque, pues la primera amenaza es le voy a matar a su perro, se lo voy a envenenar, sí, atrévete y te las vas a ver conmigo. Entonces, yo creo que no podemos seguir con estas cuestiones de falta de civismo por no conocer la ley. Entonces, por eso me permití aquí poner estos capítulos de esta ley general, porque espero que también algunos de mis vecinos estén participando en este foro. Les mandé el link. Y bueno, sí, yo creo que es algo que todos tenemos que conocer, estas leyes y estos reglamentos que existen para que nos indican cuáles son nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades para los animales de compañía que tenemos en casa, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las obligaciones que también tiene las procuradurías? Bueno, pues la primera de ellas es recibir y atender las denuncias referentes a la violación, incumplimiento, falta de aplicación de las disposiciones en materia de bienestar y protección animal. Vigilar y estimular que el cumplimiento de las leyes, denunciar ante las autoridades competentes las violaciones y cumplimientos, coadyuvar con el Ministerio Público, realizar las investigaciones, en fin. Y lo más importante, también lo vuelvo a poner nuevamente en negritas, ahí está en la ley, hay que informar, orientar y asesorar a la población, dependencia y delegaciones, órganos desconcertados de la administración pública respecto a los derechos y obligaciones de los habitantes de los estados. Entonces aquí es la ley general. Y bueno, me remito aquí al reglamento, es decir, estas leyes después se apoyan en los reglamentos donde indican con mayor precisión y claridad cuáles son las obligaciones
que tenemos los propietarios de las mascotas, ¿no? Entonces, las heces fecales, insisto, deberán ser recogidas de la vía pública por el responsable del animal y depositadas en la basura. Lamentablemente, por la zona donde yo vivo, me encuentro muchas muestras de las heces de los animales en las bolsas tiradas en la calle. O sea, yo no le veo ningún sentido de que, bueno, el animal defecó y ahora en bolsas las heces fecales y las dejas ahí tiradas. Me parece que esto es todavía más perjudicial para la estética urbana y para la salud pública, en fin, etcétera. Bueno, y también el artículo 33 señala que toda persona que transite con su mascota por la vía pública está obligada a llevarla sujetada con pechera. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado personas que llevan a su perro suelto, ya incluso han agredido a mis animales, y luego las personas se sienten ofendidas porque uno les dice algo. Entonces, cuando yo veo a una persona, le digo, oye, tienes que traer a tu animal, porque lo indica la ley, o sea, no es que a mí se me haya ocurrido, o sea, ahí está la ley. Entonces, pues ahí está una ley, están un reglamento municipal, y por último, para cerrar con esto, pues ahí está también cómo hacer una denuncia. El artículo 39, en el caso del reglamento del municipio de Aguascalientes, ahí señala cómo se tiene que hacer la denuncia. Entonces, yo invito a las personas, al público que nos está escuchando el día de hoy, y en particular si hubiera algunos de mis vecinos escuchando esta plática, pues que no utilicen estos medios actuales de comunicación para quejarse o para amedrentar o situaciones que pues, se pueden convertir en una desgracia. Entonces, mejor utilicemos los mecanismos que tenemos ya ahí previstos, y pues vivamos lo mejor posible que se puede. Finalmente somos vecinos, o sea, nos vemos ahí de manera cotidiana, y qué mejor que vivir en paz, sentirse seguro, tranquilo cuando uno llega a su domicilio, y no tener que llegar con miedo, o tener que deshacerse de pues estos grandes amigos de nosotros, nuestros peluditos, nuestros chaparros, nuestros gordos, como le digamos cada uno de nosotros. Yo creo que estas son obligaciones que tenemos, ¿sí? Bueno, ya el tercer punto, el cuidado y bienestar animal, son un tema de ética profesional. Perdón, aquí no fui diciendo, bueno, el abordaje desde el ámbito profesional en torno al bienestar animal. Bueno, pues yo creo que lo primero que solicitamos al gremio de los médicos veterinarios zootecnistas, pues es que atiendan al paciente, en este caso a nuestros animales de compañía, con las normas y deberes propios de su código de ética profesional. Pues hay un código de ética profesional y bioética profesional del médico veterinario que puede checarse en internet, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que yo pudiera señalar? Bueno, que cuando uno hace una búsqueda de qué son las políticas públicas veterinarias, lo que uno descubre es que este gremio sigue estando más preocupado por el bienestar animal, por el bienestar humano, en áreas agrícolas productivas. En estas, pues se busca evitar los contagios zoonóticos, para lo cual, pues hay que mantener constantemente a los animales que se explotan para la producción de alimentos humanos, pues llenos de antibióticos y demás, ¿no? Entonces, no es tanto la preocupación por el bienestar del animal, sino que estos animales estén en muy buenas condiciones para el consumo humano o para el beneficio que nos puedan traer a nosotros. Bueno, los centros de control antirrábico, pues, ¿qué hacen? Bueno, pues básicamente hacen campañas de vacunación contra la rabia, pues al controlar también el asunto de algunas gripes, pero pues hace falta también como que, no sé cómo sea la situación en otras partes de México o del mundo, pero así como pasa la camioneta dos veces al año haciendo estas campañas de vacunación contra la rabia, pues también yo creo que no estaría de más que hicieran en estas audioparlantes lo mismo, anunciar cuáles son las obligaciones que tenemos las personas marcadas por la ley, por los reglamentos, para beneficio de
la convivencia social y la convivencia con los animales. Bueno, voy al abordaje en torno al bienestar animal desde las políticas públicas. En ese sentido, el Estado juega un papel fundamental como garante de derechos y promotor de una sociedad respetuosa y libre de violencia, por lo que debe incorporar y desarrollar políticas públicas como mecanismos necesarios para garantizar una educación basada en valores como el respeto a la vida y la libertad. En México, la penalización del maltrato contra los animales es una tendencia en crecimiento que goza de la aprobación de la sociedad y ya se han hecho reformas y adiciones a sus respectivos códigos penales para dar una protección más fuerte desde el ámbito legal a los animales, estableciendo multas y penas punitivas. Es necesario avanzar de un enfoque integral que vaya desde el ámbito jurídico hasta el educativo, cultural, la salud. Y bueno, aunque a veces nos puede tocar, pero tendríamos que ver qué es lo que se está haciendo ya en otros países, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, se han hecho cambios para que la policía, la judicatura, las agencias de servicios de bienestar animal, trabajadores sociales, educadores, las agencias de salud mental, empleados de refugios de animales y la iglesia trabajen juntos en los casos de abuso de animales, aun cuando no hay protectora de animales. Entonces, bueno, pues yo creo que es hacia donde tenemos que ir. Tenemos que ir erradicando de manera personal y especista y pensar en el bien que tiene para nosotros poder compartir nuestra vida, en un primer lugar, con nuestros animales de compañía, pero no solo eso, también ampliar la visión para fomentar el respeto hacia otros animales lejanos a nosotros que también están sufriendo y están padeciendo un hacinamiento peor, creo que a veces que el de los animales ya domesticados, que es la pérdida de sus hábitats y con ello la pérdida de sus alimentos, la pérdida de miembros de su especie, en fin, etcétera. Pues muchas gracias por su atención. Y ahorita le voy a hablar, la acabo de ver. Sergio. Gracias, doctor Salazar. Les recordamos, por favor, que sean muy cuidadosos con sus dispositivos, especialmente quienes están conectando desde un celular. A veces sabemos que sin querer se activa y bueno, luego es difícil para la gente de administración estar detectando quién intermitentemente enciende y apaga su celular. Entonces, bueno, les volvemos a recordar que tengan mucho cuidado con sus dispositivos para no estar metiendo un poco de ruido. Si pudieras habilitar, Víctor, la opción de compartir pantalla a otros ponentes. En Share Screen, ahí aparece una flechita, porque nuestra siguiente ponente va a compartir pantalla. A continuación vamos a tener la presentación de la doctora Ana del Refugio Cervantes Herrera. Ella está adscrita a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde dirige el Laboratorio de Conducta Social y Salud. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Ciencias Sociales y Humanidades y doctora en Ciencias Sociales y Humanidades con especialidad en Psicología, todos los 3 grados por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Red Internacional de Interacción Social y es especialista en factores de riesgo, conducta social violenta, prevención de adicciones escolar. Adelante, doctora. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por tu amable presentación. Al igual que algunos otros de los ponentes, yo responderé
trataré de responder estas preguntas con, bueno, pues con una presentación. Entonces, bueno, comenzamos. Bueno, la primera pregunta es, bueno, ¿qué retos y deudas tienen las personas humanas con respecto a los animales no humanos domésticos que habitan en sus casas? Bueno, la tecnología, pues, ha logrado documentar y evidenciar las consecuencias negativas del confinamiento y la segregación en especies gregarias, como la humana y como otras más que podrían ser, por ejemplo, los perros, los cuyos, algunos otros roedores que viven en grupos, los gatos también suelen vivir en grupos, y el aislamiento tiene efectos nocivos en su conducta y en su salud general. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta esto al momento en el que se decide adoptar una mascota. Todo animal doméstico, entonces debe estar en un ambiente físico adecuado, pero también en un entorno que le permita socializar y desplegar estos comportamientos saludables. Es decir, debemos de procurar para nuestros animales domésticos tanto espacio e interacciones sociales como sea posible. Aun cuando podamos tener un animalito que sea más bien tímido, pues requiere interactuar con su grupo, que normalmente es el núcleo familiar, ¿no? En otras ocasiones tenemos animales que son, pues que tienen personalidades mucho más extrovertidas, que les gusta interactuar con otros animales en las calles o con otras personas de dentro y fuera de casa, ¿no? Eso, pues es al igual, al ser mamíferos su mayoría, al igual que los humanos, pues tienen pues diferentes gustos, digamos, ¿no? Entonces debemos de tomar en cuenta eso, ¿no? Las especies que son gregarias, entonces deben de estar en ambientes gregarios, que les permitan tener esta sensación de cohesión y pertenencia. Eso es importante, ¿no? Bueno, como en el caso de nuestra especie, pues eso es muy recomendable consultar a especialistas del comportamiento para combatir los estigmas al respecto, ¿no? Y que podamos esperar, que estemos esperando las conductas correctas del animal correcto, ¿no? Es decir, no voy a esperar que un cuyo esté muy feliz si está solito. Entonces, si un cuyo está solito, entonces puede tener comportamientos erráticos, autolesivos, o muy poco movimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, tal cual síntomas de depresión, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué podemos esperar de nuestros animalitos, ¿no? O sea, si estoy pensando en adoptar un roedor, tengo que tener claro que ese roedor, pues es un roedor, ¿no? Un conejo es muy bello, es muy esponjoso, qué bonito, con sus manchitas, qué padre, pero un conejo, al ser un roedor, pues va a morder los muebles, va a morder los cables, va a romper los cojines, y tengo que tener esto claro antes de decidir traer uno a mi casa. También cuando hablamos de consultar especialistas, tenemos que tomar en cuenta la esperanza de vida y, bueno, algo muy importante, recordar que las mascotas no son regalos, son miembros de la familia en ese sentido, ¿no? Y tenemos que aprender a conocerlos y saber a qué nos estamos comprometiendo desde antes de comprometernos a incluir este miembro. Es un poco, tenemos que tender a pensar en el cuidado animal en casa en algo muy parecido al matrimonio. Tienes que pensar muy bien si estás listo para adquirir este compromiso por este periodo de tiempo con este individuo que tiene ciertas características bien específicas. Bueno, la legislación con respecto al maltrato animal, al maltrato de animales no humanos domésticos ha avanzado, pero su aplicación sigue presentando rezagos. ¿Qué temas son prioritarios? Bueno, las condiciones psicosociales cambian aceleradamente, la investigación científica, tratamos de estar al día, pero bueno, la legislación suele ir a la retaguardia, hay muchísimo trabajo todavía que hacer para alcanzar todo el conocimiento que ya se tiene sobre las interacciones de los humanos, de los animales y de las especies en sí mismas. Entonces es importante que haya una mayor comunicación entre la legislación y la comunidad científica. Es muy poco probable que haya al menos suficientes etólogos que estén siendo consultados, si es que hay alguno, que estén siendo consultados en el momento de diseñar políticas públicas sobre animales no humanos.
bueno, se requieren vasos comunicantes permanentes entre el activismo, la academia y las entidades públicas, que suelen ir por separado. Entonces, pues los etólogos hacen ahí su trabajo sobre el comportamiento animal, el activismo hace su trabajo sobre el cuidado animal y las entidades públicas pues van haciendo un poco lo que van pudiendo hacer, pero no hay suficiente comunicación y es importante ir tejiendo redes más estrechas y más, no sé, más estrechas y más firmes, ¿no? De mutuo entendimiento, que haya retroalimentación. Esto para poder permitir la actualización de marcos legales y pues adecuar su aplicación, ¿no? En estas nuevas circunstancias. Y bueno, en estas circunstancias tan cambiantes de esta vida posmoderna, ¿no? Bueno, otra, la educación para la paz, la resolución no violenta de conflictos y para las habilidades sociales, pues también son básicas para esta interacción, tanto entre humanos como entre otras especies, y esto generalmente no se contempla. El doctor Víctor, que acaba de hablar, justo hablaba de este asunto, de la importancia de la educación para la paz. Dice, cuando suele haber un conflicto relacionado con un animal no humano, pues suele, una de las primeras reacciones suele ser el amenazar la vida de este animal no humano, ¿no? Entonces, esto está muy lejos de la resolución no violenta de conflictos. Entonces, debería buscarse tanto la capacitación y la educación en general de la población sobre la educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, tanto para una mejor solución de los conflictos interpersonales, que son un grave problema social, y la resolución de conflictos interpersonales con respecto a los animales no humanos. Y esto también va a, digamos, a tener efectos positivos sobre la manera en la que se está educando a estos animales no humanos, ¿no? Que en muchas ocasiones también se les entrena para ser agresivos. Y bueno, la tercera pregunta, el cuidado y el bienestar animal también son un tema de ética profesional. ¿Cuál debería ser el papel de los profesionales y gremios de la medicina veterinaria en pequeñas especies en la educación respectiva a la incidencia de políticas públicas? Bueno, los gremios y quienes pertenecen a estas actividades de la salud tenemos la responsabilidad como parte de la ética profesional de aumentar la educación de la población desde nuestras diferentes trincheras, de promover la adopción y rescate por encima de la compra, promover la esterilización, el cuidado responsable en la medida de nuestras posibilidades e ir creando estas redes, insisto, para que podamos llegar de manera mucho más profunda a la sociedad, ¿no? Bueno, a nivel individual, por supuesto, la actualización constante es fundamental, la educación y la vinculación, la difusión altruista, como ya había dicho, también es parte de nuestra actividad, ¿no? Decíamos hace un momento que es muy importante, pues, el trabajo que se hace desde la ciencia para tratar de ir al día, para tratar de comprender mejor los fenómenos sociales, para tratar de comprender mejor la vida afectiva y social de las especies no humanas, sobre todo los mamíferos, pero bueno, todos los que tengan tallo tienen emociones. Entonces, tenemos también que estarnos actualizando para ir asimilando estos nuevos conocimientos y tener una comprensión más profunda que nos permita hacer una mejor educación. Bueno, a nivel de gremios y asociaciones, la revisión colegiada, la trascendencia y bueno, conceptos que se reflejen en la praxis, es decir, como gremios se tendría que presionar a los gobiernos para que diseñen políticas públicas adecuadas, que vayan incluyendo estos nuevos conocimientos, tanto sobre los animales no humanos como los animales humanos y sus interacciones. De manera que se vayan no solo haciendo una mayor educación, sino abriendo caminos que permitan a la población resolver sus conflictos y tener un mejor manejo de sus animales no humanos, de estos miembros de sus familias y tener, insisto, mucho más claro a qué se están enfrentando, a qué se van a enfrentar desde antes de estar en la situación, ¿no? Que empecemos a ver a los animales no humanos como individuos, que es lo que son, y comprender que no son objetos, no son pertenencias y que requieren
ciertos cuidados específicos y ciertas interacciones por nuestra parte. También sobre los cuidados que requieren, comentaba una de las compañeras, perdón, olvidé el nombre, que durante este periodo de pandemia hemos estado mucho menos pendiente de nuestras mascotas. Y yo diría eso también, ¿qué implica sobre el estado psicológico del individuo que está al cuidado de este animal no humano, ¿no? Cuando hay abandono de actividades, sobre todo de actividades que implican a individuos con los que se tiene un vínculo, esto puede ser un indicador de depresión y entonces es probable que esté en riesgo de manera importante no solo la salud de la mascota, sino también la salud y la vida, bueno, tanto de la mascota como de el humano que está a cargo del mismo, ¿no? Entonces, es importante que vayamos, insisto, tejiendo estas redes que nos permitan irnos acercando, ir haciendo un tejido más fuerte de conocimiento entre profesionales, científicos, políticos, que llegue a la población en general, que les permita comprender mejor a los animales no humanos y el papel que tienen en sus familias. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a pasar entonces ahora a la sesión de preguntas. Por ahí en el chat ya algunos hicieron algunas preguntas y la dinámica que hemos seguido en otros eventos es que Sergio nos apoya un poquito, pero a ver, si no, la otra cuestión que podemos... Aquí estoy, doctor. Sí, Sergio, adelante. Sí, mire, la primera pregunta que nos habían hecho, Leti Muñoz, dice, nuestra fundación, parte de lo que realiza es rehabilitar perros para servicios de asistencia, intervenciones asistidas con animales. Estamos trabajando en conjunto con los institutos de discapacidad y Secretaría de Salud para la regulación. En el caso de intervenciones asistidas con animales, ¿qué especies sí son viables para las terapias, educación asistida y qué especies no? ¿Alguien del panel que quisiera? ¿Puedo hablar yo, Luz María Alvarado? Sí, adelante. Buenas tardes. Miren, yo soy animalista, pertenezco a Movimiento Ambiental Aguascalientes. Y para las personas que dicen que qué tipo de perro sería apto para poder dar asistencia a cualquier, ahora sí que a personas con discapacidad, a niños especiales y a personas especiales, siempre decimos que es el perro labrador, que es el boxer, ¿sí? Pero varía muchísimo porque también puede ser cualquier raza de cualquier perrito, porque hemos visto que un chihuahua puede dar tanto amor que un niño con discapacidad o un niño discapacitado siente tanta alegría que le echa tantas ganas a sus terapias simplemente por el hecho de tener un perrito, platicar, acariciarlo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer exactamente es acercarnos con nuestro psicólogo y con un entrenador. ¿Por qué se los digo? Porque a mí me pasó con una perra que yo tuve, ¿sí? Tuve una perra, ahorita tiene 9 años, se llama Ramona, muchos lo conocen aquí en Aguascalientes a Ramona. Esa perra es una perrita criolla, boxer con pitbull, y a un tiempo yo empecé a notar que la perra tenía cosas especiales. Entonces vino una promoción aquí en Aguascalientes que decía, tienes un perro, entrénalo para ayudarnos, el DIF, ¿sí? Yo me acerqué ahí, empezamos a entrenar a mi perra y salió verdaderamente una hermosura de perra para ayudar a niños con discapacidades. Entonces, siempre tiene que estar de la mano el psicólogo con un entrenador, ¿sí? Y tener un perro apto. Y eso es la forma en que yo les recomiendo que se acerquen las asociaciones que quieren ayudar a personas, que se acerquen con un entrenador
y que pidan asesoría. ¿Por qué? Porque hay perros que no son de raza y que son perros sensacionales para este tipo de ayuda hacia los humanos. Yo se lo digo por las experiencias que he tenido con Ramona. Y pues no, nada más es mi comentario. Muchas gracias, Luz María. La maestra Marta Romo pregunta, me parece que el doctor Víctor Hugo algo respondió, pero bueno, hace el cuestionamiento al doctor Francisco Serrano. ¿Qué cuidados debemos poner para prevenir el contagio a nuestras mascotas después de la caminata? Sí, yo creo que lo respondió perfectamente Víctor, ¿no? Está muy claro ahí. Muy bien. Desde Prensa Animal nos preguntan sobre cuestiones de que si habrá datos del tema de COVID en veterinarias, cómo se ha protegido a los veterinarios, usuarios y pacientes, se han presentado casos de COVID en animales y cómo identifican a un animal con problemas de esta enfermedad. Martín hace unos instantes nos compartió aquí mismo en el chat algunas infografías que si bien no hablan de datos en particular, sí ilustran la cuestión tanto de la zoonosis como de las medidas para prevenir ya en la cuestión de la praxis veterinaria, que bueno, escapa un poquito al alcance de la temática de este encuentro, pero que me parece relevante para irlo tratando en una posterior sesión en donde un especialista en veterinaria o representante de algún colegio nos pueda hablar directamente sobre los protocolos que están llevando en los consultorios y clínicas veterinarias. Omar Castillo pregunta, ¿por qué dejarle toda la parte de educación a los veterinarios? Si los que juegan un papel importante son los propietarios, uno como veterinario los orienta, se les da una carta con recomendaciones, ya queda en el propietario el seguimiento de su mascota, de que su mascota esté en condiciones de bienestar. Otra parte, creo que el humanizar a los animales es parte de un maltrato. También deberíamos considerar que cada especie tiene una función zootécnica y un propósito. ¿Alguien que quisiera replicar a esta pregunta? Aunque bueno, creo que no se está hablando de dejarle toda la parte de educación, sino nada más para el punto de vista de la ética profesional y en particular la ética de los médicos veterinarios, cuál es su papel en esas dos cuestiones que apuntamos. Adelante, doctor. ¿A quién le dijiste, Sergio? A ti, porque vi que apareciste aquí en pantalla, que abriste tu micrófono. Ok, abrí mi micrófono. Sí, la verdad sí me gustaría hacer esta observación de que, bueno, yo soy de la idea de que efectivamente tenemos que dejar de lado ya esta concepción tan empírica de solamente ciertos cuidados básicos para el perrito. Digo, ciertos cuidados básicos que a lo mejor son hasta erróneos, ¿no? Hay personas que les ponen el puño de croquetas o de alimento a sus animales y ahí se los dejan todo el día, igual el agua. Y pues no, yo creo que también hay ciertos compromisos para que a cierta hora el animal coma las cantidades adecuadas, un alimento balanceado, en fin, etcétera. Entonces yo creo que son estas recomendaciones que puede hacer el veterinario para para su paciente, pero pues no, ahí no acaba la responsabilidad, a eso un poco me refiero, o esto de que el cuidado se limita simplemente a comprarle su casita y sus croquetas y otras, su paseo con la correa. No, yo creo que por eso lo señalé, hay otros compromisos que como ciudadanos tenemos que cumplir y nos corresponde, o sea, ellos hacer su parte, pero también nosotros, propietarios o responsables o compañeros o familiares de nuestros animales de compañía, tener estos conocimientos complementarios. Y creo que es uno de los objetivos en estas actividades que estamos
promoviendo el Movimiento Ambiental de Aguascalientes y pues a través de la academia del Departamento de Filosofía, pero también los compañeros, todos los compañeros que han participado el día de hoy, como que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que haya un mayor conocimiento de el cuidado y la responsabilidad que tenemos para con nuestros compañeros. Gracias, doctor. También hubo planteamientos en el chat con respecto a la terminología de si es correcto llamarle mascotas, animales de compañía, si en algunas otras latitudes se ha cambiado el lenguaje. No sé, doctora Ana Cristina, si nos pudiera brindar alguna luz sobre cómo desde el lenguaje se puede ir planteando algún tipo de discriminación. Muchas gracias. Sí, es una pregunta muy interesante y yo creo que seguir ajustando los entendimientos en función de las palabras y las relaciones que parecen apuntar, pues es un trabajo fundamental y que no queda fijo de una vez y para siempre. Está siendo contextualizado, está siendo contestado. En las intervenciones que escuché, además de, por ejemplo, la referencia a animal no humano, que es una terminología que hace 15 años era insólita, incluso un tanto irritante para muchos, puesto que dejaba en la penumbra el supuesto de que los humanos somos animales, cosa que resulta inaceptable para algunas personas y creo que cada vez estamos ajustando más el entendimiento de que siendo animales, los humanos no podemos ser tratados de maneras inaceptables y que esas maneras inaceptables tampoco son aceptables cuando se trata de animales no humanos. Yo prefiero no me gusta mucho la designación de mascota, prefiero la de animal de compañía, pero sintiendo que en esta referencia, esto que otro de los comentarios en el chat también apuntaba, se esencializa, se fija de alguna manera arbitraria la idea de que hay especies que están para una función zootécnica, para algo, y que es incuestionable, que no pasa por el ejercicio de la crítica, el cómo es que están relacionándonos, cómo nos estamos relacionando los humanos con esas que definimos como especies de compañía. En compañía, en el capítulo de mi libro de Humanos y otros animales, que estoy trabajando ya para sacar la segunda edición, a mí me gusta más utilizar el término en compañía, que da la idea de una circunstancia, una condición histórica puntual, procesal, pero no de esencialización. Y pues para este asunto de la llamada función zootécnica que legitima usos en abstracto, sin ver a los individuos, hablar, por ejemplo, de que tal especie es para tal cosa y tal otra especie o subespecie o variedad es para tal otra, y que para mí tiene resonancias muy directas en una ideología, en una epistemología que tenemos que combatir en el terreno muy cercano de nuestros vecindarios, nuestras comunidades, que es esta ideología de que hay alguien que nace para algo y que está bien hacer lo que se supone que para eso nació, para eso fue ideado, para eso fue criado, para eso nació encadenado. Recomiendo aquí la lectura del libro de un colega colombiano que se llama Iván Darío Ávila Gaitán y
en línea se llama La rebelión en la granja. Y luego un subtítulo que lo distingue del libro de Orwell, de la novela de Orwell, que hace referencia a una investigación histórica muy buena en el conocimiento zootécnico que caracterizó al siglo XIX y al XX acerca de esta idea de las naciones desarrolladas en función de la diversidad de funciones zootécnicas que tuvieran a su disposición explotables. Entonces, yo preferiría, no, pero es un uso mío, no uso mascotas, prefiero usar animal en compañía o compañero. Muchas gracias, doctora Ana Cristina, por su puntualización, por su recomendación bibliográfica. Hay algunas otras preguntas que justamente se irán respondiendo en próximas sesiones de que comienza el Seminario Permanente de Ética Animal. Ya tenemos programadas las de los próximos meses. Aquí en pantalla les mostramos la del 12 de febrero, en donde nos acompañará el doctor Óscar Horta, desde la Universidad de Santiago de Compostela. El 12 de marzo, el doctor Eugenio Herrera, de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Aguascalientes, con el tema de la ética del cuidado, y el doctor Luis Muñoz Fernández, que el 16 de abril nos hablará de las corridas de toros desde un análisis desde la bioética. Aquí abajo en el chat, también había otra persona que preguntaba más información. Ahí les solicitamos, hagan el registro, quienes no lo han hecho, para seguir recibiendo la información. Incluso hay quien ha puesto la opción de sumarse, recibir información vía WhatsApp o estar en un grupo, compartan este tipo de noticias, artículos, recomendaciones bibliográficas a la siguiente sesión del seminario permanente. Entonces, bueno, les seguimos recordando que se registren quienes no lo habían hecho, para también anunciar por qué vía y en qué fecha se estará subiendo a la red la grabación de este cuarto foro y primera sesión. ¿Algo más, doctor Víctor Hugo, que quisiera agregar? No, pues nada más agradecer a cada uno de los ponentes, Ana Cristina, Francisco, Ana, a Héctor, y Andrea y Ricardo. Andrea y Ricardo, perdón. Sí, lo que pasa es que la cuestión del tiempo a mí me afecta mucho para no entretenerlos más. Pues agradezco infinitamente a todos ellos sus constancias de esta participación, se las haremos llegar también de manera virtual, no virtual, es de manera digital. Electrónica. De manera digital, y pues agradecer a todos los que atendieron a esta invitación que se les hizo a través de las redes sociales. Esperamos haber cumplido satisfactoriamente con las expectativas que tenían para este primer foro. Y bueno, vamos a tratar de ir creando entonces los vínculos que nos permitan a todos los interesados en el tema ir ampliando la información y nuestra formación, y también que esto, pues, en alguna manera lo podamos llevar hacia el campo de las políticas públicas, que es ahí donde tenemos realmente muchas batallas pendientes, ¿no? Y ojalá, pues, se logre avanzar más en este tema. De solicitar a las autoridades a que se apoyen más del trabajo académico, conciencia, pensamiento, investigación, los hay, pero bueno, si decía un dicho, si la montaña no va a mí, pues yo tengo que ir a ella, ¿no? Entonces no estemos esperando que
los funcionarios en estas áreas, pues cumplan nuestros deseos, ¿no? También, así como al niño Dios o a los reyes se le escribe la carta, ¿no? Solicitando lo que uno desea, pues también nosotros tendremos que hacer nuestra chamba en ese tenor. Pues les agradezco infinitamente a todos y pues les deseo una muy buena tarde y síganse cuidando. Gracias a ustedes. Me da mucho gusto verlos y compartir este espacio. Pues seguimos en el seminario. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Qué gusto verlos. Verlas. Verles. Muchas gracias por la invitación y pues estamos en contacto. Cualquier cosa, pues aquí seguimos en la educación continua. Gracias. Gracias. Sergio, dejamos unos minutos por si alguien está escribiendo en el chat o algo. Sí. Varias personas todavía están escribiendo en el chat. Sí. Entonces, despídanos algunos de ellos, pero si hubiera alguna inquietud, pues ahí para que quede y la podamos responder en la siguiente edición. Muy bien. Si quieres ya ponle dejar de grabar. Ahí en